tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con las clases. El día de hoy pues vamos a hablar del principio de máximo que nos quedamos en la clase anterior. Vamos a tratar de definir algunas condiciones o los componentes de este máximo, qué es lo que se debe de cumplir para pues encontrar el máximo, ¿no? Pero antes de ello vamos a hablar del problema, derivado de unas cuantas dudas que se tuvieron ahí entre sus compañeros, entre ustedes. Vamos a hablar del problema que se había dejado en la clase antepasada. Bueno, teníamos una empresa que genera un pedido de N unidades que se deben de surtir en un tiempo por determinar, ¿no? La variable x, que depende de t, nos indica las unidades producidas en el periodo 0, t. Es la cantidad de unidades producidas, ¿no? Mientras que la función de costos, la cual depende de esta x, de estas unidades producidas, y también de la derivada de x respecto a t, que es el cambio de unidades producidas a través del tiempo, está determinada por esta función que está aquí, 2x más x' al cuadrado, con condiciones iniciales de que las cantidades, o bueno, las unidades producidas en el tiempo 0 es igual a 0, y las unidades producidas en el tiempo 1 es igual a n. Entonces, ¿qué son estas n que nos están pidiendo surtir, ¿no? A ese plazo de 1. Entonces lo que nos piden es encontrar la curva donde se alcanza los mínimos costos. Esto es lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, pues para ello vamos a utilizar pues la funcional, vamos a definir la funcional y vamos a utilizar la ecuación de Euler-Lagrange, que es esta que está aquí, que pues de hecho habíamos justo hablado de ella y habíamos desarrollado un ejercicio en el cual pedíamos el maximal, perdón, el extremal, el extremal de la funcional, y ese extremal lo que nos daba era el máximo o el mínimo de esa funcional, ¿no? Entonces, pues justamente vamos a utilizar ese ejercicio o ese resultado que obtuvimos en aquella clase para encontrar esta curva donde se alcanzan los mínimos costos. Entonces, pues bueno, primero identificamos cuál es nuestra función, cuál es nuestra funcional. La nombramos como j de x, que depende de la variable x, la cual son las unidades producidas, y lo ponemos como la integral que va desde a hasta b de esta función de costos que está determinada aquí respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos ya un plazo determinado desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque empezamos en el tiempo 0 y en el tiempo t igual a 1 es donde tenemos ya nuestras unidades que nos solicitan, esas que se deben de surtir. Entonces son los extremos de la integral para este funcional. Y la función de costos que tenemos aquí es esta misma función que nos han otorgado. Esto se va a integrar respecto a t. Ahora, nosotros sabemos que de acuerdo al resultado que obtuvimos de ese desarrollo, para encontrar el extremal de la funcional, teníamos que la derivada de la función respecto a y, es decir, a nuestra variable de interés, menos la derivada de nuestra función que está derivando a su vez la variable de nuestro interés respecto a x, es igual a 0. Esta ecuación nosotros la habíamos nombrado como esta igualdad de Euler-Lagrange, que era la que nos otorgaba justamente como variable resumen nuestro análisis realizado, ¿no? Y que con esto, bueno, esto surgió derivado de que nosotros igualamos a 0 las diferencias que hicimos para el funcional en esos incrementos. Si lo recuerdan, incrementamos ahí un valor de h y llegamos a esta conclusión. Entonces, con esta conclusión nosotros ya asegurábamos que se cumplía que el valor que nos otorgaba aquí, la trayectoria, que es respecto a y en este caso de forma general,
pues cumplía las condiciones de que fuera el extremal de nuestro funcional, ¿no? En este ejercicio, pues lo que nosotros necesitamos identificar si es un extremal del funcional, nada más que ahora en este caso es el mínimo. A diferencia de los ejercicios que regularmente hacemos, que son máximos, es el mínimo, pero a final de cuentas es un extremo, es un extremal del funcional, que se puede traducir como un extremo de la función. Entonces, utilizamos justamente esta igualdad para resolver el ejercicio. Aquí, lo único que cambia y que era una de las dudas que se tenían es que, bueno, pues es que no tengo ninguna variable y en mi función de costos. No pasa nada, simplemente la traducimos a las variables que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de ser f subíndice y, pues sería f subíndice x, que es la derivada de la función respecto a x. Luego aquí, esta x que está aquí, pues es respecto a t. Y esta y también la cambiamos por la variable x. Entonces, ese es el resultado que nosotros tendríamos considerando la variable en la cual nosotros estamos analizando, que es respecto a la variable x, que es la variable que nos genera las unidades producidas en este intervalo de tiempo de 0, t. Entonces, pues bueno, nuestra función f es esta función que es la que se está integrando, que recordemos otra vez de lo que hablamos de las funcionales. Las funcionales tienen como dominio funciones, es decir, como variables insumos son las funciones. Entonces nuestra variable es esta función f, la cual es 2x más x' al cuadrado, que se puede observar que es la función de costos, ¿no? Entonces nos pide la derivada de la función f respecto a x. Entonces la derivada de f respecto a x es 2 nada más. Es esta la única variable la que depende de x. Esta depende de x', por lo tanto esta no se considera, esta es igual a 0, ¿no? La derivada de la función f respecto a x'. Entonces la derivada de f respecto a x', esto de acá es 0 y acá sería 2x', que es este resultado que tenemos acá. Y después lo que nos pide también es la derivada de f de x' respecto a t. Es una t. Entonces pues la calculamos, ¿no? Ya que tenemos la derivada de f respecto a x', pues entonces calculamos la derivada de f de x' respecto a t. Recordemos que x' depende de t, ya que x depende de t. ¿Por qué? Porque son las unidades producidas en este intervalo de tiempo. Entonces aquí simplemente es calcular la derivada de esta 2x' respecto a t, por lo tanto sería 2xb'. ¿Por qué? Porque x' es la derivada de x respecto a t. Entonces, pues bueno, ya que tenemos nuestras variables de interés, pues simplemente sustituimos para generar esta igualdad, ¿no? Entonces, f de x es esta f de x de acá, que a su vez es 2, que es este 2 que está aquí. Y la derivada de f de x' respecto a t es este 2x' que está aquí. Entonces, 2 menos 2xb' igual a 0, ¿no? Esto lo que nos otorga es que, bueno, si nosotros desarrollamos esta parte, pues sería 2xb' igual a 2. Por lo tanto, xb' sería 2 entre 2, que es igual a 1. Entonces, xb' es igual a 1. Recordemos que esta depende de t. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es integrar esta derivada que tenemos aquí. Bueno, mejor dicho, integrar esta igualdad de ambos lados para encontrar ya tal cual la variable que nosotros queremos, que es x. Entonces, nosotros integramos, entonces es la integral de xb' sería x', que esto es igual a t, porque estamos integrando respecto a t. Entonces es igual a t más c1, donde c1 es una constante. Es la constante de integración de esa primera integral que hemos realizado. Ahora nosotros podemos volver a integrar esta parte de ambos lados y nos genera el siguiente resultado. Si integramos x' respecto a t, pues nos otorga la variable que es x, y del otro lado es t al cuadrado sobre 2, que es la integral de esta t,
más C1 por T, que es la integral de C1, más la constante de integración que le ponemos C2 de esta segunda integral que hemos hecho. Entonces, esta parte de aquí, pues ya sería nuestra trayectoria que nosotros estábamos buscando. Es decir, esa curva donde se alcanza el mínimo los costos. Sin embargo, falta utilizar aún las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué nos dicen las condiciones iniciales? Que la trayectoria en el tiempo t igual a 0 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que al día de hoy mis unidades producidas son igual a 0. Es decir, yo no he producido nada el día de hoy. Por lo tanto, x evaluado en 0 es igual a 0. ¿Esto qué nos genera? Que bueno, si evaluamos esto en 0, sería 0 al cuadrado sobre 2, esto es un 0. Luego sería C1 por 0, esto es 0. Entonces nada más nos quedaría C2. Pero esto lo estamos igualando a 0, entonces esto lo que implica es que C2 es igual a 0. Por lo tanto, la segunda constante de integración es igual a 0. Ahora entonces, ¿qué nos queda? Evaluar la trayectoria que hemos generado o la curva que hemos generado en la siguiente condición inicial, que mis unidades producidas en el tiempo t igual a 1 es igual a n. Entonces, si evaluamos la trayectoria en el tiempo t igual a 1, sería 1 al cuadrado sobre 2, que es un medio, y acá de este lado simplemente nos quedaría C1 por 1 es C1. Recordemos que C2 ya es igual a 0. Por lo tanto nos quedaría que 1 medio más C1 es igual a n. ¿Por qué? Por esta igualdad de acá. Entonces, esto lo que implica es que la constante 1, o C1, es igual a n menos 1 medio. Y con ello hemos encontrado nuestras dos constantes de integración. Ahora, lo único que restaría sería ya determinar nuestra trayectoria única con esas constantes de integración que hemos determinado. Entonces, ¿qué diríamos? Que x de t va a ser igual a t al cuadrado sobre 2, que es esta que está aquí. C1 por t sería más n menos 1 medio por t, y C2 es igual a 0. Entonces, lo que tenemos es que esta trayectoria ya es única y, como se puede observar ahí, depende del valor de t. Por lo tanto, esta es la curva donde al momento se alcanza un extremal en la funcional que nosotros habíamos puesto. Ahora, lo único que restaría para concluir que esta curva en realidad es la que nos otorga el mínimo de costos, lo único que faltaría comprobar es que esto es mayor a 0 para todo valor de t. Y esto se alcanza a ver de manera rápida. ¿Por qué? Porque bueno, t pues está en ese intervalo de 0 hasta 1, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que para todo t, este valor de aquí, pues siempre va a ser positivo. Este valor de acá también va a ser positivo, derivado de que pues estamos hablando de unidades. Entonces aquí, estas n unidades, lo mínimo podría ser 0. En ese caso sería menos 1 medio por el valor de t, pero este siempre es positivo, y dependiendo del valor que tenga, esto pues siempre va a ser mayor a 0 por el valor que tenemos acá. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que x de t es mayor a 0 para todo t en el intervalo correspondiente. Por lo tanto, pues nosotros lo que concluimos es que esta es la curva donde se alcanza el mínimo de costos. Ahora, lo único que faltaría sería esta curva, pues sustituirla aquí y ya tendríamos la función de costos evaluada en el punto, o mejor dicho en la curva, donde se alcanza el mínimo.
que como se alcanza a observar, pues depende de t. Para cualquier valor de t nos otorgará ya el número de unidades producidas en ese valor, que a su vez también depende de él, que es el número de unidades que se debe de surtir, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que, bueno, se había dejado de tarea para que lo analizaran, derivado de las dudas que me comentaron, se está atendiendo. Espero que haya quedado claro, y bueno, si tienen alguna duda adicional, me la comentan, por favor. Bueno, entonces en la clase anterior lo que nosotros estábamos platicando era, bueno, habíamos definido el hamiltoniano y estábamos hablando del principio del máximo, ¿no? Entonces nosotros de la definición de hamiltoniano teníamos que h es igual a nuestra función, la cual depende de t, de y y de u. Recordamos ¿qué son esas variables? Recordemos que t es el tiempo, y es nuestra variable de estado y u es nuestra variable de control. Y nosotros lo que hacíamos es que a ese valor de la función, que depende de esas variables, le sumábamos lambda veces, que depende también de t, que es nuestra variable de coestado, lo habíamos determinado de esa manera, que esta mide el precio sombra de la variable de estado, por la función, la cual es la derivada de la función f, ¿no? Entonces, bueno, dada esta definición del hamiltoniano, nosotros vamos a generar condiciones o los componentes del máximo, es decir, cuáles son esos componentes que nosotros vamos a utilizar para determinar cuándo es un máximo. Entonces, básicamente esto es como un tipo algoritmo, un camino, el cual se tiene que llevar a cabo para que nuestros ejercicios los realicemos y podamos determinar cuál es esa trayectoria, tanto de la variable de estado como de nuestra variable de control en algunos casos donde nos lo pide el ejercicio. Entonces, pues vámonos a irnos así como por pasitos. Vamos a tratar de generar las condiciones para tener la trayectoria óptima de coestado y la trayectoria óptima de la variable de estado, que pues regularmente nuestra variable de interés es esa, justamente la variable de estado, que está determinada por ahora por esa variable y, ¿no? Entonces, en el paso número 1, lo que nosotros necesitamos comprobar para que sea pues máximo, recordemos que nosotros queremos encontrar, bueno, necesitamos optimizar nuestras variables, ¿no? Es decir, encontrar esa trayectoria óptima dependiendo de lo que nos piden. Aquí de manera general estamos hablando de los componentes del máximo, pero también podríamos encontrar el mínimo simplemente cambiando la desigualdad, sobre todo en este punto número 1. Entonces, para el máximo, el primer punto lo que necesitamos comprobar es que h, es decir, el hamiltoniano, evaluado en t, y, u y lambda, pero el valor de u, el cual es el óptimo, debe ser mayor o igual a el hamiltoniano evaluado en t, y, u y lambda, ¿no? Entonces, es decir, que en cualquier otro u que nosotros tomemos. Esto debe de ser para todo t, estando en 0 hasta t.
donde es nuestro intervalo de evaluación. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, pues nosotros necesitamos comprobar que el hamiltoniano evaluado aquí en este punto, el cual decimos que es el óptimo, debe ser mayor o igual que la evaluación en cualquier otro punto de la variable de control, ¿no? Ahora, esto se hace siempre y cuando nuestro intervalo o nuestro conjunto o la región de control sea un intervalo cerrado. Entonces aquí vamos a poner un apartado que le vamos a poner como 1.1 que nos dice lo siguiente: si la región de control recordemos que nuestra región de control está determinada por esa variable u. Lo vamos a especificar aquí para que nos quede un poquito más presente. Si la región de control u es un conjunto abierto, entonces esta evaluación que nosotros estamos haciendo puede que lo tomemos en un punto el cual pues no esté considerando nuestro conjunto cerrado. Por lo tanto, pues esa evaluación se puede volver un poco ambigua y no nos puede otorgar el análisis correspondiente. Entonces, si la región de control U es un conjunto abierto, entonces en lugar de hacer esta prueba de evaluar el hamiltoniano en este punto, el cual le nombramos como el óptimo, lo que debemos de hacer, si la región de control U es un conjunto abierto, entonces nosotros lo que debemos de utilizar es la derivada de h respecto a u igual a 0. Donde recordemos que esa h pues es nuestro hamiltoniano y nuestra variable u es la variable de control. El segundo punto o el segundo paso es que nuestra derivada de y, que recordemos que nuestra variable y es nuestra variable de estado, va a ser igual a la derivada del hamiltoniano respecto a lambda, ¿no? Y esto tiene sentido porque nosotros recordemos que justamente el hamiltoniano está definido de esta forma. Entonces, si nosotros derivamos h respecto a lambda, simplemente nos queda este valor que está aquí, o que es esta función, y que esta función la habíamos determinado con las condiciones iniciales de forma general como y', la derivada de nuestra variable de estado. A esto pues simplemente lo vamos a nombrar como la ecuación de estado. ¿Qué nos dice el punto número 3? El punto número 3 es que lambda prima va a ser igual a menos la derivada del hamiltoniano respecto a nuestra variable de estado. Y a esto lo vamos a llamar como la ecuación de coestado. Recordemos que justamente nuestra variable lambda la habíamos nombrado como nuestra variable de coestado, que es lambda t. Y bueno, esa condición número 3 nosotros también la debemos de comprobar para asegurarnos de que sea un máximo, o de que hayamos encontrado un máximo. El punto número 4 lo que nos dice es que la evaluación de nuestra variable de coestado en el tiempo t mayúscula, que es el tiempo terminal, es igual a 0. ¿Esto qué es? ¿A qué se traduce? Esta es una condición
de transversalidad. Y esta solamente la vamos a utilizar, aquí les voy a poner, solo se utiliza esta condición para el estado terminal libre. Es decir, cuando nos dicen que el estado terminal T mayúscula, es un estado terminal libre. En dado caso de que nosotros no tengamos un estado terminal libre, esto ya no se utiliza. Y vamos a ver ahí, cuando son las condiciones terminales alternativas, que con qué lo vamos a sustituir esta condición de transversalidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Que era lo que les comentaba, que podemos tener línea terminal vertical truncada, una línea terminal horizontal truncada, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de la aplicación de estos puntos en un ejercicio para ver si nos queda un poquito más claro estos pasos que tenemos que llevar a cabo para encontrar ese máximo. Entonces aquí vamos a poner ejemplo. Entonces nos dice encontrar Entonces necesitamos nosotros encontrar la trayectoria de control óptimo que resuelva el siguiente problema, el cual nos dice que hay que maximizar la siguiente funcional, que va desde la integral de 0 a 1 de nuestra variable y menos u al cuadrado. Esto lo vamos a hacer respecto a t, sujeto a, con las condiciones iniciales de que y' es igual a u y que y en 0, es decir, nuestra variable de interés en el tiempo t igual a 0 es igual a 5, mientras que nuestra variable de interés en el tiempo t igual a 1, es decir, en nuestro estado terminal, en nuestro tiempo terminal, es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues en nuestra trayectoria, la que encontremos de manera gráfica, vamos a graficar a y, que depende de t, aquí va a estar el tiempo, entonces en el tiempo t igual a 0, vamos a empezar en 5, aquí es donde debe de iniciar, vamos a tener una trayectoria óptima, la cual está sujeto a que los cambios en esa trayectoria sean igual a u, donde u es nuestra variable de control, pero cuando lleguemos al tiempo t igual a 1, bueno, pues nuestra trayectoria puede tener alguna evaluación, la que ella quiera, ¿no? Puede cerrar aquí, o puede cerrar acá, puede ser una constante aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice que este y en 1 es libre. No es un valor específico, como lo vamos a ver en condiciones terminales alternativas, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces, pues este es el ejercicio que nos pide, hay que maximizar este funcional. Por lo tanto, pues vamos a utilizar esos pasos que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Aquí algo que hay que mencionar y que es relevante es que nuestra variable u, que recordemos, esa variable u es nuestra variable de control, es no restringida. Entonces, si recordamos dentro del paso número 1, cuando teníamos que u era no restringida, entonces nosotros aplicábamos, aquí vamos a especificarlo, como u, que es nuestra variable de control, es no restringida, entonces nosotros aplicamos que la derivada de h respecto a u debe ser igual a 0, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, vamos a determinar cuál es nuestro h. Recordemos que nuestro h, que es el hamiltoniano, está determinado por la función f, que depende de y, de t y de u, más lambda veces que este depende de t, por f de y, de t y de u, ¿no? Por lo tanto, pues lo que tenemos aquí es que nuestro hamiltoniano, h, va a ser igual a nuestra f, que es y menos u al cuadrado, que es esta función que está aquí, que es el insumo de la funcional, más lambda veces u. ¿Esto de dónde viene esta u? Recordemos que la derivada de la función f es y'. Como y' es igual a u, entonces nosotros la podemos poner como u. ¿De acuerdo? No siempre va a estar sujeto a esta condición. En este caso sí lo está. Por eso es que nosotros ponemos más lambda veces u. En dado caso de que no lo estuviera, pues bueno, sería la derivada de la función f, que es esta función que está acá de este lado. Regularmente sí nos ponen que esta condición se cumpla, que y' sea igual a u, a nuestra variable de control. Entonces, pues bueno, nosotros necesitamos igualar a 0 la derivada de h respecto a 1. Entonces, nosotros derivamos esto respecto a u, y pues lo que nosotros vamos a tener es que y pues no depende de u, entonces eso es 0, aquí sí tenemos el valor de u, menos 2u, más lambda, ¿no? Esto es igual a 0. Esto lo que implica es que si nosotros logramos despejar de ahí el valor de u, lo que tendríamos es que u es igual a lambda sobre 2, ¿no? Pero esto a su vez, u de las restricciones que nos pusieron, que es nuestra variable de control, esto a su vez es igual a y', ¿no? Que es la derivada de y. Esto es importante porque lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, pues bueno, esto fue del paso número 1 que habíamos determinado. Recordemos, si u es no restringida, utilizamos esto. En dado caso de que u sí sea restringida, lo que hay que probar es que el hamiltoniano evaluado en nuestra variable u óptima es mayor a 0 para toda evaluación que se haga en este punto, ¿no? Vamos a la parte número 2, a la condición 2, donde habíamos dicho que nuestro lambda prima debe ser igual a la menos la derivada de h respecto a y, que es nuestra ecuación de movimiento para lambda, ¿no? Entonces teníamos que lambda prima, dentro de las condiciones que generamos, era menos la derivada de h respecto a y. Entonces, otra vez, nosotros ya tenemos aquí el hamiltoniano y derivamos respecto a y, entonces esto no depende de y, esto no depende de y, solamente es este valor,
Por lo tanto, la derivada de h respecto a y es igual a menos 1, ¿no? Bueno, la derivada de h respecto a y es 1, pero con este menos que está aquí, nos da menos 1. Entonces de aquí nosotros podemos encontrar cuál es el valor de lambda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la derivada de lambda es igual a menos 1. Entonces esto lo que implica, recordemos que lambda depende de t, como lo pusimos acá. Entonces esto lo que implica es que lambda, si la integramos, tendríamos que lambda es igual a menos t más C1, donde C1 es una constante, ¿no? Que es la constante de integración. Ahora, lo que vamos a utilizar es la condición de transversalidad. Recordemos que como nuestro estado terminal es libre, entonces, dado que el estado terminal es libre, que lo vamos a poner otra vez aquí, como, para que lo tengamos presente, el estado terminal es libre, entonces la evaluación de lambda en el tiempo t debe de ser igual a 0, ¿no? Eso fue lo que pusimos también dentro de las condiciones. Entonces, pues bueno, pues vamos a borrar esta parte de acá. Entonces la evaluación de lambda en el tiempo terminal, que es en el tiempo t igual a 1, entonces lambda en 1 debe ser igual a 0. Por lo tanto, nosotros ya sabemos la expresión de lambda, es decir, la trayectoria de lambda para cualquier tiempo t. Entonces esto lo que implica es que menos 1 más C1 es igual a 0, entonces C1 es igual a 1, ¿no? ¿De dónde lo estamos sacando? De aquí, de la trayectoria que nosotros hemos generado, de lambda. Por lo tanto, pues si ya tenemos nuestra constante 1, entonces nosotros ya tendríamos la trayectoria óptima de nuestra variable de coestado. Entonces la trayectoria óptima sería justamente menos t más 1. Esa es la trayectoria óptima de la variable de coestado. ¿De acuerdo? La hemos obtenido con las condiciones que nos generaban para el máximo y haber encontrado también esa constante 1. Ahora, nosotros lo que sabemos es que y' es igual a lambda sobre 2, que eso a su vez es igual a u. Entonces ya sabemos nosotros cuánto vale lambda, lambda óptima. Lambda óptima es 1 menos t. Entonces podríamos sustituirlo para poder encontrar esas variables que nos faltan, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que y' es igual a lambda sobre 2, pero lambda a su vez es 1 menos t, entonces y' es igual a 1 menos t sobre 2. Por lo tanto, pues si nosotros de aquí también podemos integrar a y respecto a t, nosotros tendríamos que y es igual a 1/2 de t menos 1/4 de t al cuadrado, ¿no? Más la constante de integración correspondiente, que la nombramos como C2, ¿no? Entonces aquí decimos C2 constante. ¿Qué estamos haciendo aquí?
simplemente estamos integrando respecto a t para encontrar a y. Aquí a lo mejor falta poner, entonces y de t es igual a esto. Estamos integrando y de ambos lados, ¿no? Como y' es igual a esto, entonces integramos y', nos otorga y, integramos esta parte de acá, es un medio por t, y del otro lado nos queda menos un cuarto por t al cuadrado, más la segunda constante que la denominamos como C2. Ahora, dentro de las condiciones iniciales nosotros sabíamos que y en 0 era igual a 5. Eso lo pusimos en las condiciones iniciales, ¿no? Pusimos que y en 0 es igual a 5, mientras que y en 1 era libre. Entonces, de ahí nosotros podemos evaluar nuestra trayectoria en el tiempo t igual a 0. Entonces, y en 0 sería un medio por 0 menos un cuarto por 0 al cuadrado más C2. Entonces, esto lo que implica es que C2 es igual a 5. Por lo tanto, pues lo que nosotros tendríamos aquí ya es que nuestra trayectoria, que depende de t, va a ser igual a un medio a la t menos un cuarto de t al cuadrado más 5. Y esa ya es nuestra trayectoria óptima, determinada también por las condiciones iniciales, y ya es única. Entonces esta la podemos nombrar como la trayectoria óptima de la variable de estado. Que esta es básicamente la que nos pedían. Esa trayectoria que maximizara nuestra funcional, ¿no? Entonces, como simplemente un resultado adicional, la trayectoria de control óptimo, perdón, de hecho esta es la trayectoria óptima de la variable de estado. Justamente falta la trayectoria de control óptimo, que era la que nos pedía. Recordemos que nuestra variable de control es esta u. Entonces, pues lo que nosotros sabemos es que u es igual a lambda sobre 2. Entonces, pues lo que nosotros tendríamos es que pues simplemente sustituir esa parte de ahí, ¿no? Entonces, de este resultado aquí es lo que vamos a utilizar. U es igual a lambda sobre 2. Por lo tanto, como ya sabemos el valor de lambda óptimo, que es 1 menos t, entonces lo que nosotros tendríamos que u óptimo es igual a 1 menos t sobre 2. ¿De acuerdo? Y esta, ahora sí, es nuestra trayectoria de control óptimo, que era la que nos pedía el ejercicio. Entonces, con este ejemplo, lo que nosotros hemos encontrado ya es la trayectoria óptima de la variable de coestado, la trayectoria óptima de la variable de estado, que es y la trayectoria óptima de control óptimo, que es u. Entonces, pues bueno, creo que este es un ejercicio completo, teniendo como base una función, nuestra funcional que depende de esa función, sujeto a restricciones y la aplicación de las condiciones del óptimo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que seguiría es hablar de condiciones terminales alternativas, lo que les decía que, por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de que en el ejercicio nos pidan o nos digan que la evaluación en el tiempo terminal es libre,
ahora nos fijen un valor fijo, o mejor dicho, nos fijen un valor constante. Entonces puede ser un punto terminal fijo, puede ser una línea terminal truncada, una línea terminal horizontal truncada, etcétera, ¿no? Entonces, falta definir esas partes, que justamente lo único que se modifica es el último punto de las condiciones de extremo, y con ello esa modificación la vamos a hacer para ese cuarto punto, que va a depender de qué tipo de terminal se tenga, ¿no? Que son condiciones de terminales alternativas. Vamos a hacer ejercicios para cada uno de estos casos, y después hablaremos de problemas autónomos, de maximización y algunas aplicaciones económicas. Y bueno, y con ello lo que nosotros tendríamos ya cubierto todo esta parte del temario correspondiente. Bueno, entonces esta clase la vamos a dejar hasta aquí para el día de hoy. También ya les voy a subir la información para su proyecto final, para que lo estén revisando y ya tengan oportunidad de realizarlo. Les compartiré también unos videos en las siguientes clases para que puedan desarrollar esa parte del proyecto final. Entonces, pues bueno, lo dejamos hasta acá. Cualquier duda o comentario que se tenga, quedo atento. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Saludos.